Espero que estén muy bien, que esta semana de exámenes intermedios les haya ido excelentemente bien. Y pues bueno, les doy la bienvenida a la clase de castellano en esta ocasión. Y quiero contarles que vamos a ver un tema muy interesante, al igual que todos los temas en castellano, que es el texto expositivo. El texto expositivo. ¿Quiere decir que hay una clasificación de textos? Sí, resulta y pasa que todos los libros o sí, todos los libros están escritos de formas diferentes, ¿sí? No todos están escritos desde la misma manera. Cada uno de los libros tienen un propósito diferente, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de novelas, ellos tienen una estructura y un propósito diferente a un libro de ciencias naturales de tercero primaria, ¿sí? Porque el libro de ciencias de tercero primaria lo que va a mandarnos a entender un tema de manera diferente a una novela que tiene una opinión o un criterio propio del autor. Bien, vamos a profundizar acerca de qué es el texto expositivo. Bien, dice que el texto expositivo, ¿qué y por qué es así? Entonces, ¿qué es el sol y por qué es así? ¿Qué es la tierra y por qué es así? ¿Qué es una gallina y por qué es así? ¿Sí? Entonces, cada pregunta que se hace referente a qué pertenece a un texto expositivo. ¿Y por qué es así? Pertenece a un texto expositivo, porque busca respuestas objetivas, ¿sí? Acerca de por qué las cosas son como son. Bien, vamos a ver un ejemplo con un tema muy interesante que es la glaciación. Y este es un escrito de texto. Bien, en el curso de una glaciación, el agua es subtraída de los océanos y almacenada en los continentes en forma de hielo. Por esta razón, el descenso del nivel del mar puede llegar a ser hasta de 100 metros. Desde hace 2 millones de años, este fenómeno se ha producido ya varias veces. Bien, entonces cuando hablamos del tema de la glaciación es como el agua se va convirtiendo en hielo y esto tiene un propósito, ¿no? Hace que el agua no se desborde por las costas y bueno, ¿sí? Todo tiene un propósito, un orden perfecto. Y este texto expositivo es escrito objetivamente, es decir, que es producto de una investigación, ¿sí? No de una idea de una persona, porque le pueden decir, no sé, a una persona, ah, bueno, su merced que cree que es la glaciación, entonces la persona puede decir lo que dijo este señor acá, que es un texto literario, no es un texto expositivo. Ha ocurrido una glaciación en mi vida. El nivel de mis océanos ha descendido de una manera alarmante desde que te has ido y mis días han quedado duros y helados porque les hace falta tú, porque tú pones la calidez de todas las cosas. Entonces ya aquí el autor del texto de aquí abajo ya no es objetivo, ¿cierto? Él está hablando metafóricamente acerca del amor, ¿sí? Usando el tema de la glaciación. Bien, este entonces no es un texto expositivo, porque no es producto de una investigación, sino es producto de un sentimiento, de un criterio, de una opinión personal del autor. Bien, entonces los textos expositivos, recuerden muy bien chicos, que transmiten información de manera objetiva. Bien, producto de una investigación, nos dicen cómo son las cosas, nos explica un tema, ¿sí? A diferencia de un texto literario como el que vemos aquí abajo, que ya es opinión personal del autor. Bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo del cambio climático. ¿Sí? Entonces aquí si nos dice el profe o la profe nos dice, bueno, vamos a hacer un texto expositivo, ¿cierto? Sobre qué es el cambio climático. Entonces lo primero que tienen que investigar ustedes sería, ¿qué es el cambio climático? Ah, que son las alteraciones del clima que se dan por factores naturales o porque el hombre está haciendo, está usando muchos que está usando quemas y está usando, bueno, ¿cierto? Está usando muchos productos que dañan el aire y bueno, eso produce el cambio climático, ¿sí? Pero ustedes no pueden escribir así como lo estoy diciendo yo, tienen que buscar qué es el cambio climático. ¿Sí? Y luego decir por qué son las causas del cambio climático. Por ejemplo, en este caso, los científicos coinciden en señalar que la causa del actual cambio del clima es la emisión como resultado de la actividad humana de los denominados gases de efecto invernadero.
Estos gases incrementan la capacidad de la atmósfera terrestre para retener calor, dando lugar al fenómeno del calentamiento global. Bien, entonces aquí podemos ver que este texto expositivo es producto de la investigación de científicos, ¿sí? De personas profesionales que se han dedicado a estudiar qué es el cambio climático, cuáles son las causas del cambio climático y la velocidad del cambio climático. Recuerden que el cambio climático es un problema actual de nuestra sociedad. Miren, como podemos ver aquí el osito está, ya no tiene casa, ¿sí? Actualmente tenemos esa situación, ¿cierto? El polo norte y el polo sur se están descongelando, ¿cierto? Los casquetes de hielo y los animales que pertenecen que son de ese hábitat natural, pues ya no tienen dónde vivir, además de que pues los hemos contaminado el agua, ¿sí? Entonces todo eso son causas del cambio climático. Bien, entonces espero que les haya quedado muy claro qué es el cambio climático, qué es el cambio climático, perdón, qué es el texto expositivo, que tengamos claro que es objetivo producto de una investigación, ¿bien? Y que nos dice cómo son las cosas, qué es, ¿bien? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con esta clase en la siguiente sesión y espero que les vaya muy bien con la actividad práctica. Bueno, que Dios les bendiga y un feliz día.